vamos a seguir con el análisis cuantitativo basándonos en los mismos datos de la compañía que habíamos utilizado anteriormente en algún otro vídeo, y para ello vamos a entrar en análisis patrimonial, valorar el fondo de maniobra y también el riesgo financiero de esta empresa. Para ello partimos del balance de la compañía, ¿no? En este caso se trataba de la compañía Sample, y lo que vamos a ver la estructura porcentual de los activos y los pasivos de la compañía para a partir de ahí obtener algunas conclusiones. Como podéis ver, los fondos propios de la compañía son el 51% del pasivo total, con lo cual podríamos decir que está muy bien capitalizada, el endeudamiento de la compañía no es excesivo, es decir, que tiene un buen nivel de autonomía financiera. Además, tenemos que comparar los activos fijos con el origen de fondos a largo plazo. En este caso vemos que los activos fijos netos son del 29%, y si lo comparamos con los fondos propios, el 51%, más el exigible a largo plazo, el 23%, pues nos damos cuenta de que toda esa financiación a largo plazo, tanto propia como ajena, financia suficientemente los activos fijos de la compañía, con lo cual está en una situación de equilibrio financiero bastante adecuada. Adicionalmente, es importante que comparemos el activo circulante frente al exigible a corto plazo y ver que la compañía no tiene ningún tipo de problema de liquidez a corto plazo. En este caso nos encontramos con que el activo circulante es el 27%, mientras que el activo circulante es del 70%, mientras que el exigible a corto plazo es del 27%. No tendría problemas para hacer frente a sus compromisos a corto plazo y por tanto no tendría ningún tipo de problema de liquidez. Por último, también tenemos que verificar que existe un cierto equilibrio entre el endeudamiento a corto y a largo plazo de la compañía, ¿no? Podemos ver cómo el pasivo a largo plazo es el 23% y el pasivo a corto plazo es el 27%, con lo que podríamos hablar de una situación bastante equilibrada entre el endeudamiento a corto y a largo, y no está excesivamente balanceado al corto plazo, que podría indicar ciertas tensiones de liquidez, ¿no? También en nuestro caso hemos visto que la empresa estaba muy bien capitalizada, con ese peso del 51%, y que el endeudamiento no era excesivo, es decir, que tiene un nivel de autonomía financiera pues muy adecuado. Adicionalmente, tenemos que ver cuál es el estado de origen y aplicación de fondos de la empresa. Este normalmente lo podemos encontrar hecho en la memoria de la compañía, pero si no disponemos de él, es importante, partiendo de los dos últimos ejercicios económicos, que nosotros, de los dos últimos balances, que seamos capaces de construir este estado de origen y aplicación de fondos, ¿no? Y es lo que vamos a ver en esta transparencia. Lo que vamos a hacer es separar los aumentos y las disminuciones tanto de activo como de pasivo en los dos últimos años, en nuestros balances. A la izquierda vamos a poner las aplicaciones de fondos, es decir, los aumentos de activo y disminuciones de pasivo, y a la derecha lo que vamos a colocar son los orígenes de fondos, es decir, lo contrario, las disminuciones de activo y los aumentos de pasivo. Como podemos ver, en este caso, en las aplicaciones de fondos, lo que tenemos son 20 millones más de existencias y 24 millones más de deudores, ¿no? Evidentemente, para esta aplicación tiene su correspondiente origen, ¿no? ¿De dónde han salido los fondos para esas existencias y esas cantidades de deudores? Bueno, pues si nos vamos a los orígenes de fondos, podemos ver que 18 millones corresponden a las ampliaciones de capital social que ha realizado la empresa, 9 millones corresponden a deuda bancaria a largo plazo y 11 millones a deuda bancaria a corto plazo. Es decir, dentro del crecimiento de balance del ADIA de esta compañía, que se producen fundamentalmente en las partidas de existencias y deudores, se ven financiadas por aportaciones de capital social y endeudamiento bancario. Otro de los elementos importantes dentro de nuestro análisis de riesgos es verificar cómo es la estabilidad financiera de la compañía, y esto nos lo proporciona fundamentalmente el fondo de maniobra. Vamos a ver cómo es este fondo de maniobra, si es positivo, que sería lo deseable. En este caso,
lo vamos a calcular como la resta entre el activo circulante y el exigible a corto plazo, o bien como la resta de los fondos propios más el exigible a largo plazo menos el activo fijo de la compañía. En el caso de Example, el fondo de maniobras positivo es de algo más de 67 millones de euros, lo calculemos de una forma o de otra, y lo que podemos hablar es de que la compañía es estable. En ocasiones, no obstante, hay casos de compañías que nos encontramos con que tienen fondos de maniobra negativos, pero eso no quiere decir que sean inestables. Este es el caso de las grandes superficies. ¿Por qué? Porque estas grandes superficies cobran a sus clientes al contado y pagan a sus proveedores con plazos muy amplios, con lo cual estos plazos amplios de pago a sus proveedores lo que les permite es financiar parte de su inmovilizado, que es cuantioso, con ese exigible a corto plazo. Para poder hacer un buen análisis del fondo de maniobra siempre es importante comparar cómo se comportan estas magnitudes y exactamente igual que el resto de los datos con las medias del sector de la al que pertenece la compañía que estamos analizando, con lo cual es importante realizar las comparaciones sectoriales y saber si lo que estamos viendo es algo normal y razonable dentro del sector o es algo realmente atípico, lo cual podría indicar algún tipo de problema dentro del funcionamiento de este tipo de compañía. Ahora vamos a realizar el análisis de riesgo financiero de la compañía. Cuando estamos haciendo un análisis de riesgos, sobre todo lo que queremos verificar es si la compañía tiene capacidad de hacer frente al servicio de la deuda, es decir, a los pagos que tiene que realizar, tanto de amortización del principal como el pago de intereses, ¿no? Entonces, hay que realizar un análisis de solvencia de la compañía. Por un lado, nos encontraríamos con que tendríamos que hacer un análisis del riesgo de liquidez a corto plazo y también del riesgo de solvencia a largo plazo. Para ello, pues tenemos a nuestra disposición pues algunos ratios que son importantes y que nos pueden apuntar cuál es la situación en términos de riesgo de esta compañía. En el caso del riesgo de liquidez a corto plazo, pues nos encontramos con algunos ratios como el ratio de liquidez inmediata, el ratio corriente, el ratio ácido, los número de medio de días de cobro o los días que son necesarios para poder realizar la venta del inventario de las existencias que tenemos o el peso del cash flow sobre los activos corrientes. Por el lado del riesgo de insolvencia, tendríamos a nuestra disposición otros ratios como el ratio de deuda sobre fondos propios, el ratio de endeudamiento, el ratio de deuda sobre EBITDA o el ratio de cobertura del servicio de la deuda, ¿no? En nuestro caso, lo que vamos a ver es algunos de estos ratios de cada una de estas dos dimensiones. El primero sería el ratio ácido, que sería el disponible sobre el exigible a corto plazo, y en el caso de esta compañía que estamos analizando tomaría un ratio del 0,01. Este es un ratio bajo, extremadamente bajo, que podría indicar una cierta preocupación que podría dar algunas indicaciones de tensiones, de posibles tensiones de liquidez a corto plazo de la compañía. No obstante, si nosotros hiciésemos un análisis del resto de los ratios, nos daríamos cuenta de que esta situación que nos arroja este dato, pues no es extremadamente preocupante, porque el resto de ratios pues son bastante mejores. Adicionalmente, podríamos calcular el periodo medio de cobro de la compañía, que al final se hace como el cociente entre las cuentas a cobrar por 365 días entre el importe de las ventas. En el caso de la compañía, lo que podemos ver es que se produce un aumento del periodo medio de cobro desde 95 días a 233, es decir, que hay un empeoramiento importante en los últimos años en las condiciones de cobro frente a sus clientes. Evidentemente, esto es un indicador de que está habiendo tensiones de liquidez en la compañía a corto plazo como consecuencia del alargamiento del plazo de pago de los clientes.
Por otro lado, en lo que sería el riesgo de solvencia también podemos calcular algunos ratios. El ratio de endeudamiento, que sería la deuda financiera partido del pasivo total, que en el caso de nuestra compañía estaría en un 0,4. Este es un ratio de endeudamiento muy bajo, está por debajo del 0,5. Los fondos propios pesan mucho, como estábamos viendo anteriormente, con lo cual no es una sorpresa que existan problemas de solvencia en esta compañía. Si este ratio hubiese estado por encima del 0,8, pues probablemente podríamos estar relativamente preocupados respecto a la situación de solvencia de la compañía. Por último, nos encontraríamos con el ratio de deuda sobre EBITDA, que sería el ratio de la deuda financiera sobre el cash flow de operaciones de la compañía, y que en nuestro caso nos da un ratio de 3,2 años, ¿no? Esto lo que quiere decir es que son 3,2 años el tiempo medio en el que la compañía tardaría en devolver toda la deuda financiera que ha solicitado a las entidades financieras. Es un ratio bastante aceptable y está en consonancia con lo que habíamos visto cuando vimos la estructura de balance de la compañía. ¿Qué nos queda ya a partir de ello? Pues nos quedaría por hacer, pues por ejemplo, proyectar las inversiones de mantenimiento que son necesarias por la compañía en el futuro, ver qué tipo de compromisos son necesarios para poder mantener la actividad de la compañía. También nos interesaría ver cuál es el calendario de pagos a futuro de la compañía, reembolsos de créditos, amortizaciones, intereses, incorporando el propio préstamo que estemos estudiando. Al mismo tiempo también hay que proyectar el EBITDA y ver si con este y el crédito que se ha solicitado y que le podríamos llegar a conceder se puede hacer frente a todos los gastos anteriores, de los 2 puntos anteriores. Adicionalmente, es importante someter las previsiones que hayamos realizado a un análisis de sensibilidad, es decir, distintos escenarios que pueden suponer más o menos estrés por la empresa y que no van a condicionar su capacidad de reparo. Por último, hay que completarlo también analizando las posibles garantías de la operación, garantías desde el punto de vista hipotecario, desde el punto de vista avales, ¿no? En el caso de esta compañía que estábamos, es importante porque hemos visto que la compañía tenía algunos problemas de liquidez a corto plazo, porque se habían alargado los plazos de cobro de los clientes, que tiene una buena posición patrimonial, con un peso importante de recursos propios, con un muy buen nivel de compromiso de los socios de la compañía y unos ratios de endeudamiento muy bajos, pero que tiene una situación de reducción de cash flow en los últimos años y también de los beneficios que nos llevaría a ver la posibilidad de incorporar algún tipo de garantía a la operación de financiación que nos hubiesen pedido para asegurar realmente el buen fin de la operación. ¿Qué tipo de garantía? Pues podría ser una garantía de tipo hipotecario porque tiene la empresa algunos activos reales que podrían estar libres de carga y se pondrían una garantía interesante para la posible financiación que le podríamos llegar a conceder, y también podría existir la posibilidad de un aval porque hemos visto que los accionistas de la compañía están totalmente comprometidos con la misma. Hemos visto que habían realizado una ampliación de capital.